Damos la bienvenida a la doctora María Luisa Sevillano García. La doctora es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en España. En este momento nos compartirá la conferencia titulada Gamificación y aprendizaje ubicuo en la actualidad. Ella describe su actividad investigadora, la cual está vinculada a las nuevas tecnologías mediante proyectos públicos y competitivos sencillos o ambiciosos. Busca identificar situaciones formativas complejas, aportar para innovar y mejorar la enseñanza-aprendizaje en diversos niveles y contextos. Se ha tratado de investigación básica y aplicada para consolidar modelos y teorías que iluminen nuevas acciones docentes y de investigación, evitando repeticiones. Las publicaciones, tanto en libros como artículos, participación en congresos, foros, ha buscado transferir y divulgar conocimiento en el ámbito de la comunidad científica internacional y nacional relacionado con los temas prioritarios de la enseñanza en y con tecnologías, currículo, metodología de investigación, innovación y didáctica, y llegar a los segmentos de profesorado involucrados y comprometidos con la docencia. Esta preocupación se plasmó en el intento y logro de publicaciones en revistas de impacto y difusión reconocidos. A cada proyecto realizado siguieron publicaciones en forma de artículos, libros y presencia activa en congresos, como actualmente lo estamos viviendo. Doctora María Luisa, le damos la cordial bienvenida a este su espacio y le dejamos el micrófono para que nos comparta. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la red Riaíces, personificada sobre todo en los doctores Fernando Ribeiro y Antonio Medina, por esta oportunidad de presentar mi ponencia en este marco. También quiero agradecer de una manera muy especial a la doctora Virginia Ornelas. Tuve que volver a instalar y bueno, pero ya estoy. Gracias. Por invitarme también a participar en el mismo. Quiero inicialmente también enviar mi cordial saludo a todos los participantes, agradecer su presencia. Yo sé que esta es la quinta ponencia, que estarán también un poco cansados y que un esfuerzo más en aras a la mejor calidad del desarrollo de este congreso. Les tengo que comunicar también que estoy feliz en este reencuentro de la UNED y con gran alegría lo comparto porque les conocí desde hace más de 30 años. De una manera especial también mi saludo al doctor Saavedra y a la doctora López Valdolinos. El título de mi ponencia, como les comentaba anteriormente, es Gamificación y aprendizaje ubicuo en la actualidad. La educación en continua reflexión. Es cierto que... ¿Sí me siguen? ¿Me oyen? Sí, muy claro, doctora. Perfecto, muy bien. Decíamos que la reflexión en torno a la educación siempre es factible porque gira en torno a la persona, en torno al contexto, en torno a las circunstancias en que se mueve. Y efectivamente vemos como hace 30 años era de una forma, después ha ido pasando, después ha ido también evolucionando. En este tiempo último, sobre todo desde hace año y medio, en que nos sorprendió la pandemia, también han emergido otros elementos importantes y entonces nos ha hecho cambiar, nos ha hecho adaptarnos a los nuevos contextos
y vemos que efectivamente un punto importante es la digitalización. Nos ayuda también porque la observamos que existe en la prensa diaria, en la información oficial, en la información audiovisual. Nos ayuda también a localizar revistas, a intervenir en los foros. Este es un ejemplo más el que estamos participando. Hace 2 años participábamos en Funchal, era de una forma presencial, y este año, como ven, han pasado casi 2 años desde que se desarrolla de una manera muy diferente este congreso, puesto que cada uno estamos en distintos países o en distintos puntos también, aunque sea en el mismo país. Otro aspecto que también observamos es que el perfil del estudiante es actualmente eminentemente digital. Eminentemente digital porque domina los juegos con ordenadores, se comunica con sus pares. Tenemos entonces y observamos que pasamos a otra diapositiva. Siguiente. Siguiente. La siguiente. Esto nos lleva a pensar en una finalidad que es importante reflexionar sobre ella de los nuevos aprendizajes, porque nos debe de llevar a una vida más plena, a una vida con más posibilidades, más exigente para trabajar también en equipo y la convivencia, más abierta también al disfrute de capacidades físicas y espirituales y a participar también en la creación de una cultura, cosa que antes no teníamos. Éramos simplemente personas pasivas que éramos recepcionistas pues, de lo que nos querían transmitir otros autores u otros profesores y que ahora tenemos un papel como mucho más activo. En estas nuevas dimensiones es, creo que, muy importante conocer cuáles son las tecnologías emergentes, comprender también el funcionamiento de las mismas, valorar también su aportación, orientar a los estudiantes sobre todo en su uso, utilizar e interpretar los contenidos de la red, los dispositivos móviles, las bases de datos, analizar esos usos indebidos, como ya comentaremos en diapositivas posteriores. Reflexionamos también sobre las tendencias actuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y vemos y observamos cuáles son algunos cambios importantes en educación. La creciente ubicuidad de las redes sociales, el gran uso que se está haciendo de ellas, la focalización en el M-Learning, la integración del aprendizaje en línea, híbrido, colaborativo. Otra tendencia actual entendemos que es el aumento del aprendizaje en línea, la evaluación basada en datos y sobre todo pasar de los estudiantes que antes eran más consumidores a estudiantes prosumidores o creadores ellos mismos de nuevos contenidos. Lo veíamos anteriormente en la conferencia que nos presentaba el profesor Pérez Navío y vemos cómo las plataformas, las redes, nos ayudan también a la creación de nuestros propios materiales. En esto incidimos, y la insistencia también, no solo en el Horizonte 2020, en el documento Horizonte 2020, sino también se nos viene a reforzar en la Agenda 2030 en 2 puntos importantes que consideramos que son la educación de calidad y la igualdad de género. Vemos que han tratado los 17 objetivos. Pasamos a la otra. Pero estos 2 inciden fundamentalmente en la educación de la calidad. Los dispositivos móviles entendemos que son siempre recursos de aprendizaje, recursos hoy imprescindibles en el aprendizaje, puesto que se han convertido de un uso generalizado
vamos en el metro, vamos en cualquier medio de transporte, en los lugares de ocio, vemos también en otros ámbitos y cómo se utiliza a nivel social estos dispositivos, cómo sirven para la comunicación, cómo sirven también para aprender, para contrastar, para enviar, y nos posibilitan este aprendizaje ubicuo desde cualquier parte, y vemos que a través de ellos cualquiera puede ser también creador, presentador de los contenidos, de las comunicaciones, del intercambio, y que hoy su desarrollo abre grandes posibilidades en un ámbito, sobre todo, que han incidido el profesor Medina, el profesor Pérez Pérez, en el ámbito innovador. Entendemos que nos están llevando, tanto el uso del ordenador portátil como el teléfono móvil, a un aprendizaje, a un paradigma de aprendizaje, sobre todo interactivo, a una alternativa eminentemente innovadora y que apoya estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Potencia el desarrollo académico mediante cursos en línea. Veíamos, y así lo tenemos publicado en alguna obra, en Tecnologías y Medios para la Educación en la e-Sociedad, que la publicó Alianza Editorial, cómo los estudiantes universitarios utilizaban este portátil, utilizaban también el smartphone, la tableta, sobre todo para el uso, para el intercambio, para el aprendizaje, para enviarse los contenidos también de unos compañeros a otros, y vemos cómo es un elemento imprescindible hoy en nuestra vida, yo diría social, pero también en la vida académica. Potencia ese desarrollo académico y nos permite también presentar conferencias magistrales. Analizamos en esta diapositiva las diferencias entre el viejo modelo, cómo se impartían esas conferencias en el aula, que implicaba una asimilación pasiva. El profesor era sobre todo la fuente de aprendizaje, y ya hemos ido pasando hacia el nuevo modelo que nos lleva a la exploración individual. Yo enfatizaría también el aprender haciendo, aunque ya nos lo decía Dewey hace casi 100 años, pero que realmente hoy observamos cómo a través de todas estas nuevas herramientas nos llevan y sobre todo nos conducen a este aprendizaje activo. El modelo digital enfatiza sobre todo las redes, el desarrollo de competencias, herramientas de trabajo en grupo, acceso a expertos por redes, la variedad de acceso, y yo creo que tiene grandes aportaciones innovadoras, sobre todo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Brevemente, indicamos dos aspectos fundamentales en el concepto de competencia, ¿sí? E integrantes estos elementos que son conocimientos, saber, capacidades, saber hacer, y actitudes, saber ser, saber estar, adecuados también a una determinada situación, pero que esa competencia implica la integración de estos elementos esenciales. Reiteramos entonces que son conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades, toma de decisiones para saber hacer algo, para transmitir algo. Por tanto, incidiendo en este concepto de competencia digital, ¿sí? Habíamos dos aspectos fundamentales, como es el aspecto conceptual y el aspecto de orientación a la práctica. En el ámbito conceptual implicaría la capacidad de crítica, de análisis, de reflexión, de ética. Y estos son conocimientos mediales, conocimientos informativos, instrumentales, pero no solo es la competencia digital en el ámbito conceptual, en el ámbito teórico, sino que va orientada a la práctica, es decir, a los usos, a la creación de medios, a la innovación,
creativa para integrarlas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, reincidiendo en estos campos de competencia digital serían en torno al saber, en torno a la valoración y en torno a las actuaciones. Es decir, que con estos tres elementos esenciales y estos campos esenciales en la competencia digital integraríamos los tres ámbitos del saber, del conocimiento, de las actitudes y también de llevarlo a la práctica. Pero no solo la competencia digital implica tener también objetivos mediales. La práctica medial nos lleva a una investigación medial que nos induce hacia las teorías mediales y luego ya a las afirmaciones descriptivas y empíricas. Por tanto, el desarrollo de esta competencia digital entendemos que viene avalada, sobre todo no es por algo que se nos ocurre, que intercambiamos algunos autores, algunas personas que estamos trabajando e investigando en este campo, sino que viene avalada también por la UNESCO, que es el organismo principal de educación, y como ya desde el 2008-2013 nos recordaba que realmente es muy importante el ser competente tanto en el uso de las TIC como en su uso y como en su uso para la transmisión de la información y del conocimiento, y también utilizarlas como herramientas para organizar, para procesar y para orientar la información. Este desarrollo de la competencia digital nos llevaría a buscar habilidades para seleccionar, para obtener, registrar, procesar, tratar, analizar, comunicar, utilizar las TIC como elemento esencial para la información, el dominio de lenguajes específicos, conocer fuentes y su localización, la importancia que tiene hoy en la búsqueda de documentos impresos, de revistas, de artículos, de comunicación de nuestras propias producciones y también para ir transformando esa información en conocimiento. Hoy las informaciones son múltiples, nos llegan múltiples informaciones, pero la gran habilidad y el desarrollo de estas competencias digitales es transformar esas informaciones en conocimiento. Pero el desarrollo ha de empezar también desde los primeros niveles, para trabajar con ellos en el razonamiento, en la relación, en el hacer inferencias, deducciones, y también para ir comunicando lo aprendido e incorporando las TIC. Es decir, que decíamos que uno de los elementos importantes eran las destrezas y que sí que es importante el empezar a desarrollarlas desde los primeros niveles, es decir, desde la educación infantil. Nos sirven también para las presentaciones, para la difusión de trabajos, para simulación, juegos y simulación, aprovechar recursos en red, intercambiar información. Ahí está. Ay, ya está bien. No lo están tomando tan en serio. Nos ayuda y es también muy útil para el ocio y para la comunicación, para el intercambio con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con otras personas que realmente están no presentes, sino a veces, pues como en este momento, en distintas partes del mundo. Pasamos a otro elemento importante, que es la gamificación. La filosofía de la gamificación entiendo que está muy relacionada con el constructivismo y con el aprendizaje competencial. Por eso quería incidir previamente a este aspecto, a este aprendizaje competencial que hemos aludido antes. Permite al estudiante construir su propio entorno de aprendizaje, participa en dinámicas de juego, integra mecanismos y elementos similares al juego. De ahí que venga la palabra de gamificación. Lo que pasa es que no es solo a un nivel general, sino
con un aspecto ya también incidiendo en el ámbito educativo. Es decir, que participa de elementos que se utilizan en el juego, pero que nos lleva la gamificación a la utilización en el ámbito educativo también. Yo diría que estas dimensiones nucleares de la gamificación sería, sintetizando, aprendizaje activo, nos lleva a la participación de los integrantes, es decir, el trabajo colaborativo, a la gran motivación que tienen los estudiantes al integrarla en este proceso, a la forma de resolver problemas, a una retroalimentación inmediata y a un aprender también de los errores. Estos serían como elementos esenciales dentro de esa gamificación. ¿Cuáles serían las características? Entiendo que las características importantes es que se aplica en ambientes no lúdicos, porque hablar de gamificación solamente nos lleva a pensar en lo lúdico, en el juego, y sin embargo, también vemos que nos puede llevar a este elemento, a este aprendizaje desde la comunicación. ¿Cuáles son los elementos para manejar dentro de la gamificación? Pues serían los puntos, las insignias, las tabletas de clasificación. Son elementos que se han traído desde otros ámbitos y que ahora nos pueden servir también en el campo educativo. Otro de los aspectos importantes y que quería incidir era en el concepto de ubicuidad. ¿Sí? Este concepto de ubicuidad, que es al que nos llevan sobre todo los dispositivos móviles, han modificado tremendamente, diríamos, este proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrollaba en décadas anteriores. Ahora podemos observar que la modificación del espacio conlleva también el proceso formativo y que puede efectuarse desde cualquier punto, desde la ciudad, desde la carretera, en un restaurante, en cualquier ámbito local o internacional, puede desarrollarse el aprendizaje a través de estos dispositivos móviles. El concepto y dimensiones de la ubicuidad suponen sobre todo una gran convergencia tecnológica, la disponibilidad también de la información a cualquier hora, desde cualquier parte, con cualquier dispositivo, y esto yo creo que nos lleva a replantearnos este proceso de una manera muy diferente, como nos presentaba anteriormente el profesor Eufrasio Pérez Navío, en su ponencia de la creación de otras herramientas, de otros elementos para llevarnos a una motivación y para contrastar, para compartir esos aprendizajes desde cualquier parte y desde cualquier lugar del mundo. Por tanto, incidiríamos en que estas dimensiones del aprendizaje ubicuo, la continuidad en el tiempo, revolución de los procesos, la exploración y discusión, colaboración y reflexión, tenemos una obra, o dos obras, diríamos, publicadas, Modelos de investigación en contextos ubicuos y móviles en educación superior, en el año 2015, donde realizamos una síntesis del proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Innovación, y luego otra obra también titulada Dispositivos digitales móviles en educación y que se ha publicado la segunda edición en el año 2019. Pero estos aprendizajes ubicuos efectivamente tienen una fundamentación teórica, se han centrado principalmente ese uso y la potencialidad didáctica y que han hecho distintas investigaciones autores
como los que les presento en esta diapositiva, los informes que diferentes compañías tecnológicas han realizado se basan principalmente en este análisis de los patrones de uso de dispositivos conforme a diferentes variables, a edad de género, al número de carácter de las aplicaciones, la frecuencia y franjas horarias de la conexión, los tiempos de conexión, es decir, que se han hecho distintas investigaciones al respecto sobre este aprendizaje ubicuo y que ustedes pueden también profundizar si les interesa en este campo. Pasamos a la siguiente, porque en este trabajo analizamos desde los usos que se hacían desde los distintos lugares, desde los distintos ámbitos y sobre todo en el ámbito universitario. El aprendizaje ubicuo no es ya solo una posibilidad práctica, sino también que es un imperativo social, como les decía anteriormente. Cualquier persona puede presentar su concepción del saber, difundirlo, acceder a él a través de la Wikipedia. Entiendo, por tanto, que es un recurso eminentemente innovador. Estrategias para usar con competencia los dispositivos. Pasamos de forma rápida. ¿Sí? Competencias digitales para seleccionar, aprovechar recursos para la simulación, la información, la autoorganización, difusión de los trabajos, formas de presentación, reconocimiento de las influencias, obtener, evaluar, almacenar, producir, presentarse, intercambiar información, participar en redes de colaboración, como la que estamos actualmente presentando ahora, interviniendo ahora en esta red de RIAICES. Sí. Pasamos a la siguiente. Y estas competencias que nos lleven al buen uso de Internet, la capacidad para seleccionarla, los conocimientos de redes, búsquedas bibliográficas, consulta de documentos, manejo de foros, organización de información, constancia y práctica. Por tanto, diríamos que este desarrollo de la competencia digital y de estas destrezas en la integración del conocimiento mediante las TIC nos ayudan al razonamiento, a la organización, a la relación, a analizar y sintetizar el conocimiento, a hacer inferencias y deducciones, a integrarlo también en esquemas previos y a comunicar lo aprendido e incorporando las TICs. Les presento ahora algunas de las investigaciones realizadas al respecto. Pasamos. ¿Qué se logra con la gamificación? Sintetizando, diríamos que algunas de las ventajas, ¿sí? Pasa a la anterior, por favor. Que mejora la autonomía personal, posibilita sobre todo la capacidad para interactuar. Yo diría que sobre todo, ayuda muchísimo a la motivación. Hoy, cuando tantos estudiantes están tan desmotivados, realmente la motivación se ve muy, diríamos, incrementada con el uso de la gamificación. Favorece la relación profesor-alumno y motiva la búsqueda también de soluciones. Otro de los elementos que nos aportan investigaciones desarrolladas desde la gamificación es el crecimiento significativo en los aprendizajes. ¿Cuántas veces hemos realizado aprendizajes memorísticos que fuimos muy pronto capaces de olvidarlos y sin embargo ese aprendizaje significativo es el que se ha entroncado con nuestra estructura cognitiva y es el que ha perdurado a lo largo del tiempo? Pues algunos investigadores realmente nos presentan este crecimiento en el aprendizaje significativo, aumento de emociones al alcanzar los logros, ayuda mucho también al trabajo colaborativo, comparten soluciones, la educación es más atractiva y más relevante.
Otra de las investigaciones que realizamos con estudiantes en pedagogía de la UNED, qué era lo que más le gustaba en su proceso de aprendizaje, y nos aportaron estos datos que creemos que son significativos. Realizar trabajos colaborativos y prácticos, desarrollar la participación a través de los foros era otro de los elementos que le ayudaba mucho en el aprendizaje. Estamos pensando en que son estudiantes de educación a distancia. Y le ayudaba también a crear grupos en Internet. Como veis, las redes, los foros, ayudan también en este aprendizaje. Les motivan en estos mucho a los estudiantes universitarios. Valoran positivamente la metodología colaborativa. Pensemos que adolecen sobre todo porque tienen que trabajar en gran parte en solitario y sin embargo las redes, los foros les ayudaban sobre todo al desarrollo de la colaboración, a la ayuda a la hora de plantearse algún problema. Les ayudaba también en esta colaboración a buscar otras soluciones y a intercambiar los foros y las tutorías presenciales. Por tanto, vemos que algunas de las ventajas de las TIC desde el aprendizaje es que despiertan el interés, ayudan mucho a la motivación, a la interacción, al desarrollo de la iniciativa, al aprendizaje colaborativo, tienen en alto grado la interdisciplinariedad, al desarrollo de habilidades de búsqueda de información y la mejora de competencias de creatividad y de expresividad. También tenemos que pensar en que tienen inconvenientes. En algunos momentos se plantean problemas de ansiedad cuando el uso es en exceso, cuando no es con control, cuando no hay una reflexión sobre su uso. Entonces nos lleva también a otros inconvenientes: la falta de criterios de análisis, la visión parcial de la realidad y aprendizajes incompletos y superficiales. ¿Sí? Les quiero mostrar también otra investigación al respecto, que nos planteábamos la percepción de familias y docentes sobre la modalidad de educación a distancia y, por supuesto, el uso de las tecnologías implantadas en la Comunidad de Madrid durante la crisis por el COVID-19. La hipótesis era si realmente estas herramientas, el uso de estas herramientas virtuales incrementaba el aprendizaje por parte de las familias, qué percepción tenían las familias y qué percepción tenían los estudiantes. En la muestra participaron 99 estudiantes, 31 docentes, en niveles de quinto y sexto de educación primaria. Las edades eran de 10-12 años, edades de los profesores de 25 a 63 años. Los ámbitos: centros de titularidad pública, concertada y no concertada, es decir, privados, en un municipio de aquí de Madrid, en España, de Alcalá de Henares en concreto. Los instrumentos que utilizamos fueron el cuestionario y entrevistas diferentes para los dos grupos a través de Google Forms, y la difusión fue a través de distintas redes sociales. La metodología que utilizamos era analítica, cuantitativa y cualitativa, y utilizamos el programa estadístico SPSS. Las respuestas que obtuvimos fue el 52%, el 52,83% de centros públicos, 83% de los centros concertados y 75% de los centros, de los centros privados. Aquí hay un error: privados. Los resultados que obtuvimos dice que los centros entre la titularidad
y el dispositivo empleado por los alumnos para dar clase durante el confinamiento a través de llamadas, videollamadas u otras aplicaciones habilitadas para ello. No realizan esta tarea, que era el porcentaje mayor. Sin embargo, sí que utilizan el smartphone, el siguiente, el ordenador portátil y la tablet. La relación entre edad de los docentes y el dispositivo empleado era sobre todo que a la edad de 42 años por parte de los docentes el dispositivo más utilizado es el ordenador portátil y a los 29 años la tablet. Se destaca, por tanto, los otros eran en menos proporción. El 66% de los docentes de la pública manifestó haber podido escoger aquellas herramientas que mejor se adaptaban a su situación. Lo hacen en un porcentaje mayor, el 71%, los docentes provenientes de la enseñanza concertada, y señalaron especialmente que el centro les facilitaba mucho las plataformas o recursos para continuar en las clases desde casa. Les recuerdo que durante este tiempo de confinamiento tuvimos un confinamiento total, es decir, en el año 20, desde marzo hasta casi prácticamente finales de curso, hasta junio, el confinamiento fue total y la enseñanza-aprendizaje se realizó a través de estos medios. Se destacan como dificultades detectadas por los maestros y maestras la ralentización del trabajo, del ritmo de trabajo. Como causas posibles se detectan la falta de metodologías didácticas digitales y los proyectos que favorezcan la equidad. El análisis de las expresiones abiertas de los docentes permitió ratificar una angustia generalizada. Dense cuenta que muchos profesores pasaron en estos niveles de educación primaria, bueno, también en el ámbito universitario, desde la presencialidad total a el uso de estos dispositivos de forma generalizada también, porque era la única manera que teníamos, dadas las circunstancias que emergieron en aquel momento con la pandemia, de seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los discentes aportaron al respecto como muy positivo que entendieron que era una metodología innovadora, que era amena, que era divertida, es decir, que los medios los concebían como muy motivadores para el aprendizaje. Como punto más negativo es que todavía preferían las clases presenciales para la resolución de dudas. Conviene resaltar, por tanto, que la asociación estadísticamente significativa entre la titularidad de centros y los dispositivos empleados, vemos que la recepción de tareas, de notas, de valoraciones, la búsqueda de información o revisión del correo electrónico, posicionándose el smartphone como el dispositivo empleado por excelencia por los estudiantes de la escuela pública y la tablet por los estudiantes y el portátil por los estudiantes inscritos más en la concertada y en la enseñanza privada. Entre los recursos digitales empleados por los estudiantes para continuar las clases desde casa se detallan como opciones las más señaladas el uso de Google Classroom, Google Meet, las plataformas que les indico en la pantalla. Se desarrollaron muchísimo se desarrolló mucho el uso de estas plataformas que fueron institucionales y que el correo electrónico les ayudó también para el seguimiento de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusiones, me permito indicarles que el estudio permitió confirmar la hipótesis al comprobarse que esa modalidad de enseñanza a distancia implantada en España durante el confinamiento incrementó el uso de los dispositivos digitales y las herramientas virtuales, que facilitó también a los docentes y a los discentes esa posibilidad de continuar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que es necesario seguir investigando
experimentando, observando, analizando, todo con métodos rigurosos para poder llegar a resultados fiables y extrapolables de alguna manera. Algunas de las fuentes que hemos utilizado para la presentación y para la realización de este trabajo, se las indico aquí, las tendrán en las diapositivas que les he presentado. Este responde sobre todo a un proyecto de investigación que estamos desarrollando actualmente. Se nos ha concedido una prórroga hasta el 30 de septiembre del 2022 sobre la gamificación. Y gaubi.net es nuestra página web dentro de este proyecto de investigación que estamos desarrollando sobre la gamificación y la percepción de las familias y de los estudiantes y de los profesores en educación primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la clarificación de conceptos que parecen hoy muy asistidos, como lo es la gamificación y el aprendizaje ubicuo. Entendemos pues que a través de esta pandemia tuvimos que vivir cambios en la educación a través de los modelos digitales y usted lo deja muy claro, el desarrollo de competencias tanto teóricas como prácticas nacidas desde el constructivismo y el aprendizaje por competencias. Y bueno, con esta investigación queda claro, queda de hecho lo que todos los días vivimos en las aulas, entonces podemos contrastar que esto es una realidad no solamente en España, sino también en otros países. Dejo el espacio por si hay alguien que quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora. Este es el momento. Sí, adelante, veo una mano levantada. Adelante, por favor. Gracias. Sí, adelante, maestra. Comentarle a la doctora Sevillano, bueno, que tiene la gran oportunidad de dirigir a una institución de educación a distancia. En lo particular, yo amo la educación en línea y nosotros trabajamos con procesos formativos en línea. Las personas, los docentes, los que se forman en línea son las personas que tienen más tendencia a ser tecnológicos, porque hay algunas personas que se resisten totalmente en línea. Sin embargo, la pandemia orilló a los sujetos a darse cuenta que pueden aprender a través de entornos virtuales. Y durante el periodo 2020-2021 se incrementó de manera sustantiva nuestra matrícula en los programas en línea. Yo no sé si en el caso de la Universidad de Educación a Distancia de España notaron que hubo una creciente matrícula ya en entornos virtuales. Es decir, la pandemia ya mostró a la humanidad que es posible aprender a distancia no sé si dentro de los estudios o la matrícula pudieron ver esta diferencia, doctora. Sí, efectivamente. Sobre todo el primer tiempo incrementó mucho la matrícula. Todavía se sigue incrementando la matrícula. Por eso, bueno, pues la institución está muy contenta porque no por supuesto por la pandemia, pero sí que realmente esto sí que se ha notado en el incremento de la matrícula de los estudiantes. Y bueno, pues nos llevó también, lógicamente, aunque ya trabajábamos en una universidad que se desarrolla mucho en línea, pero hacer algunas adaptaciones esenciales que hasta ahora nunca se habían hecho en el transcurso de los 50 años que fueron los exámenes. Entonces, durante estos 50 años que llevamos de creación de la UNED, nunca se habían hecho los exámenes sino de forma presencial, es decir, que se habían hecho siempre de forma presencial. En este tiempo ya se han hecho durante casi 2 años los exámenes de forma también virtual y hubo que hacer una gran adaptación del sistema para que los estudiantes no se desplazaran a los centros asociados y pudieran desarrollarlos así.
a través del sistema ABEX que se creó para este cometido y que realmente se ha utilizado durante este tiempo. Y bueno, pues lógicamente sí que se han hecho más adaptaciones también. Para el profesorado una gran preocupación por la formación, para la adaptación de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos recursos para la presentación de los materiales correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta hacia la doctora? ¿Me permite, maestra Elisa? Adelante, maestra. Doctora María Luisa Sevillano, muchas gracias por su conferencia. Es un complemento a las aportaciones que nos hizo el doctor Eufrasio, y también usted nos ha hecho recordar que algunas cosas son importantes, sobre todo para el proceso de enseñanza que ahora estamos teniendo. Le agradezco mucho su participación y me siento muy complacida porque usted fue mi sinodal en el examen de doctorado. Gracias, doctora. Un abrazo y mi reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho volverla a reencontrar otra vez. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Maestra Julieta, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, doctora Sevillano. Yo tengo una pregunta en particular, no sé si me pudiera dar como ejemplos de qué recursos digitales específicamente o qué sitios fueron los que estuvieron utilizando para aplicar la gamificación. Pues verá, mire, terminamos ahora de publicar un libro que se titula Gamificación en el aula, y entonces este recoge muchas experiencias sobre, bueno, tiene exactamente 11 capítulos en el que uno va dedicado sobre todo a las investigaciones, a la investigación, y los otros recogen muchas experiencias que se están desarrollando en distintas partes de España, alguna del mundo también, porque interviene una persona del Banco Mundial, y realmente es muy ilustrativo porque refieren experiencias que se están desarrollando en distintos campos, también en la universidad. Y entonces yo creo que viene a ser como una estrategia, como algo que aporta sobre todo a la educación actualmente, pues lo que decía antes, la motivación, el interés de los estudiantes, y que le ayuda, como nos presentaba antes el profesor Eufrasio, como una herramienta más en ese carácter del proceso de enseñanza-aprendizaje, como una herramienta más. El verse ellos participando, el verse ellos también, diríamos, a través de estas estrategias lúdicas, le ayuda sobre todo al desarrollo, y eso está bien investigado, del lenguaje, al desarrollo sobre todo de las matemáticas, y hoy hay una gran tendencia a la investigación en este campo. Mire, hace un par de días se presentaba en Andorra una reunión en relación con la Organización de Estados Iberoamericanos, en la que participaron distintos ministros, también la nuestra, de España, y realmente resaltaron sobre todo en este aprendizaje de las nuevas estructuras el ámbito de la gamificación. Pueden acceder a ello, creo que esté recogida por ahí, y luego pues a raíz me comentaba una persona que había participado en esta reunión, que había sido muy interesante
Y bueno, pues ella casualmente tenía nuestro libro y dice que era de rabiosa actualidad. Esta era una de las expresiones que realmente indicaba porque lo habían utilizado y que realmente era una aportación innovadora a este proceso en los tiempos actuales. Ok, gracias. Entonces, ahí en este libro es donde encontraría ya particularmente los ejemplos, así como donde Sí. ya mencionan qué sitios. Ok, ¿y dónde podría conseguir el libro? Se titula Gamificación en el aula. Lo hemos coordinado el profesor Esteban Vázquez y yo, y se ha publicado en McGraw-Hill en este año 2021. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, si ya no hubiera otra participación, podemos cerrar. Y a nombre de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior, queremos agradecer infinitamente a la doctora María Luisa Sevillano García por su valiosa aportación a través de la conferencia titulada Gamificación y Aprendizaje Ubicuo en la Actualidad. Muchas gracias, doctora María Luisa.